palabra que da vida, con el hermano José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Hoy pues estamos grabando en un horario especial porque estamos en casa, no nos tocó trabajar ahora, hoy estamos aquí para poder llevar la palabra que da vida. Y hoy en este día, 1 ya de marzo, le damos las gracias al Señor. Glorificamos su nombre porque nos permite ver un radiar y hermoso día que Dios nos ha regalado. En el Evangelio de ahora, Jesús nos invita a darnos cuenta, a poder discernir los momentos que le damos la espalda a la gracia de Dios. Muchas veces nosotros podemos caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. Dios mandaba la gracia por medio de los profetas. La mandó por medio de su Hijo. Y siguieron viviendo dándole la espalda a Dios. Rechazando la gracia. Rechazando al amor eterno. Al amor grandísimo de Dios. Que al escuchar este evangelio hoy, este día, hermano, podamos comprender que Dios en su infinito amor quiere lo mejor para nosotros. Quiere regalarnos la gracia siempre. Pero digámosle al Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva todo mi ser para poder yo entender y darme cuenta esos momentos en el que tú derramas la gracia amorosa en cada uno de nosotros. El evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 21, versículo 33, 43, 45 al 46. Y lo vamos a hacer diciendo todos juntos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un hombre, un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, en él construyó una torre para que el vigilante, y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la pandemia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otros, y a otros los apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número en los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a estos desalmados y arrendarán el viñedo a otros viñadores que les entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que se les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras,
Los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este hermoso momento y esta mañana que Dios nos regala, vamos a orar. Oremos todos juntos con esta oración que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Y vamos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos, nuevamente bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Y hoy estamos grabando en un horario, siempre lo hacemos a las 3 de la mañana, hora de Estados Unidos, acá del lado norte, Washington, Maryland. Pero hoy nos tocó descansar, no trabajamos, nos dieron descanso, pero estamos aquí porque para el Señor no podemos descansar. Vamos a descansar cuando nos hagan la misa de cuerpos presente allá en la parroquia, el Padre Roberto, que nos diga en paz descanse. Allí sí vamos a descansar. Pero el cristiano está llamado a administrar la gracia que se nos ha confiado. Y de eso se trata el texto de ahora, el evangelio de ahora, que es largo, pero la invitación es tener cuidado con lo que se nos ha confiado. Recuerden que los carismas, los dones, la gracia que Dios nos da es prestada, es alquilada, no es de nosotros, como les decía yo a unos hermanos anoche en una formación. Con lo que Dios nos ha dejado, Él nos va a pedir cuenta, porque Dios nos manda la palabra, Dios nos manda la iglesia, Dios nos manda los sacramentos, pero hay que verlo cómo los estamos administrando de esa gracia, porque no es que nosotros seamos buenos, es porque Dios es bueno y siempre nos manda a nosotros su amor, su misericordia, su perdón, pero no debemos de mal administrarlo todo lo que Dios nos ha confiado. Y el texto de ahora, vemos una figura que Jesús pone en esta parábola sobre una viña. Es el reino de Dios que se le ha dado por promesa al pueblo de Israel. Y aquí habla bien claro, se los vamos a ir explicando para poderlo meditar en partes este evangelio, porque está riquísimo, para que lo saboreemos como todos los días la palabra de Dios. Pongan nota, pongan atención, que lo vamos a resumir en 5 puntos elementales para aplicarlos a nuestra vida, en nuestro diario vivir. Dice el texto, San Mateo capítulo 21, versículo 33, 43, 45 al 46. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Eso es Dios, papá Dios. El viñedo es el reino de Dios. El viñedo es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Ese es el viñedo. Plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca. Cavó un lagar, en el construyó una torre para el vigilante, y luego lo alquiló a los viñadores y se fue de viaje. Los viñadores representan el pueblo de Israel. Esos son los viñadores. Son los que tienen que poner a trabajar la gracia de Dios. Como lo mismo nosotros, como predicadores, como servidores, como miembros activos de la iglesia, miembros activos de un grupo de oración. Dios nos ha confiado su gracia, pero no para que nosotros hagamos y deshagamos
y hagamos lo que nosotros queramos con la gracia. Porque así como ha llegado la gracia, un día Dios nos va a pedir cuenta. Dios va a rendir cuenta de lo que nosotros hemos hecho con la gracia que nos ha dado a nuestra administración. No podemos adueñarlo de la gracia para aplastar a otro, para criticar a otro, para sumergir a otro, para discriminar a otro. La gracia de Dios no es para eso, sino para extenderla, hacerla crecer en el amor, en la fraternidad, en la paz, en la comprensión, en el deseo de que otro crezca. Esa es la gracia que se le ha sido dado. Y sigue diciendo el texto. Llegado el tiempo de la pandemia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos. ¿Quiénes eran los criados? Los profetas. Los profetas vinieron a hablar al pueblo de Israel, les vinieron a pedir cuentas al pueblo de Israel qué estaban haciendo con lo que Dios les había prometido y les había concedido desde que los sacó de allá de Egipto. Esa promesa fiel. Eso debemos de recordar, que Dios es fiel a todas sus promesas, pero también Él pide cuenta. Dios es un Dios que va a rendir cuenta de lo que usted y yo hayamos hecho en esta existencia misma, en la vida misma con el reino de Dios. Dice que vino y pidió cuenta a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, los golpearon unos a uno, mataron a otro y a otro más los apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, le mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo. Aquí se refiere Jesús a él mismo. Vino el hijo, envió Dios. Si ustedes se van al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 11, y vino lo suyo y los suyos no lo recibieron. Qué triste es cuando en ciertos momentos nosotros de nuestra vida le damos la espalda a Dios, nos alejamos de Dios. Hermano, pero ¿cómo nos podemos alejar de Dios? ¿Cómo le podemos dar la espalda a Dios? Por ejemplo, yo soy un servidor activo, yo soy una persona que he estado por años en la iglesia, pero he vivido de una vida incorrecta, dándole la espalda a Dios, haciendo mis cosas a escondidas, cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, odiando, chismeando, murmurando, dividiendo, todo eso. Eso es mal administrar la gracia del reino de Dios que se nos ha concedido, la gracia que se nos ha concedido. Y dice, mandó a su hijo, pero ellos pensaron, este es el de la herencia, matémoslo, rechacémoslo. ¿Cuántos hoy de nosotros seguimos rechazando, matando al Hijo de Dios? Porque nos acomodamos más a las cosas de este mundo que a la gracia que se nos ha dado. Yo les pongo un ejemplo. Dios nos dice que vivamos en gracia, por ejemplo, el que está en fornicación. Dios nos ha confiado, se casó esta persona que ha estado en fornicación, llegó el santo sacramento del matrimonio. Esa es una gracia. Pero viene el que está casado, quiere vivir, por ejemplo, en adulterio. Y Dios nos va a poner a nosotros a hacer un examen final. ¿Qué hemos estado haciendo con lo que nos ha confiado? Porque cada vez que hacemos algo incorrecto, cada vez que le damos la espalda a Dios, estamos tirando por el suelo lo que Dios, y lo peor es que lo estamos adueñando, como que si solo nosotros fuéramos los que necesitamos de esa gracia. Y pongan atención cómo finaliza diciendo el texto. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen su fruto a su tiempo. Eso ya no habla el pueblo de Israel. Ahí entramos por misericordia. Por misericordia entramos nosotros. Que también los mismos fariseos están diciendo, dará muerte a esos desalmados, a esos desagradecidos, refiriéndose al pueblo de Israel. Ellos no saben, pero Jesús les lo está diciendo. Hasta después ellos van a despertar que es por ellos.
y les arrendará a otro. Entramos en lo que es los que estamos excluidos del reino de Dios. Los paganos, nosotros los extranjeros, los que no somos parte del pueblo de Israel por herencia. Allí entramos nosotros. Pero eso no quiere decir que solo porque nosotros entramos a que se nos ha confiado, lo mismo se nos pedirá cuenta de la gracia. Si yo soy un hombre casado, yo tengo que vivir como un hombre casado, santa y dignamente luchando por mantener eso que se me ha confiado, la gracia del santo matrimonio. Si yo estoy soltero, yo tengo que vivir dignamente como soltero, cuidando esa gracia de mi soltería. En este caso, los sacerdotes, ellos han jurado y han prometido serle fiel. Pero cuando rompen esa fidelidad, han tirado al suelo, han tirado la gracia para que se la pisoteen los cerdos. Lo mismo es un laico que se equivocó. Sí, Dios es un Señor de misericordia. Pero yo no solo por eso, porque fui al confesionario, el sacerdote me confesó y hoy en Cuaresma pensemos eso y me absolvió. Entonces voy a seguir cometiendo el pecado y el otro año, como tengo que confesarme, como así lo dice la iglesia, voy a confesar el mismo pecado. Cuidado con eso. No puede pasar factura al final. Dios, si es en el ministerio en el que Dios nos ha confiado, en el servicio que Dios nos ha confiado, Dios nos pedirá cuenta cuando estemos cosechando los frutos a su tiempo, de todo lo que se nos ha confiado. Dios nos pedirá cuenta. ¿Por qué? Miren lo que dice. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca lo que desecharon la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Esta es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que se les será quitado a ustedes el reino de Dios y se la dará a un pueblo que produzca frutos. Terrible, hermano. Terrible. Porque lo que es a mí se me ha confiado, si yo no estoy dando un fruto agradable, admirable, en lo que corresponde, se les será quitado el reino de Dios. No vamos a entrar al reino de Dios. Porque yo no puedo hablar de amor cuando estoy odiando. Yo no puedo hablar de resentimiento cuando estoy guardando resentimiento. Yo no puedo estar hablando que hay que dar un servicio cuando yo no doy un servicio, ni siquiera me asomo a ver qué es lo que están haciendo en la iglesia. Pero estoy criticando. Yo no puedo hablar, querido hermano, de comprensión cuando yo no estoy comprendiendo. Todo esto abarca en lo que es el reino de Dios. Esto es importante porque dice que se nos será quitado el reino de Dios, que eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, y se le confiará a otro pueblo que produzca verdaderamente fruto, y frutos de la gracia, frutos de la santidad, fruto del amor propio que sea entregado a los demás en generosidad, en paz, y no llevar como que si no existiera Dios en nuestras vidas. Porque muchos cristianos dicen ser cristianos y como que si Dios no existiera en sus vidas. Terrible eso, hermano. Y esto debe llamarnos atención a nosotros los servidores, a nosotros que andamos en la comunidad. Dice Jesús, por esta razón se les digo que se les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca su fruto. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús la decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues eran tenidos por un profeta. Palabra del Señor. Yo les dije que lo íbamos a resumir este evangelio en 5 puntos fundamentales o elementales para no perder la gracia del reino de Dios en nuestra vida. Número 1. En este resumen hagamos una profunda meditación. ¿Qué cuánto me está costando ser fiel al Señor? ¿Cuánto me está costando serle fiel al Señor? Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Las promesas eran para ellos. La promesa en sí, por pacto, ha sido para ellos. Pero ellos se mantuvieron infieles, adorando a otros dioses y yéndose en pos de otros dioses. ¿Cuántos queremos hacer ahora en esto mismo?
¿Cuánto nosotros queremos hacer lo que se nos dé la gana? Y Dios no es eso lo que quiere. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Dios nos ha confiado desde el bautismo, desde el momento que nuestros padres nos han llevado a la iglesia a bautizarnos. Dios nos ha confiado esa gracia y vivamos dignamente como un verdadero bautizado. No más fornicación, no más adulterio, no más vicio. Vivamos dignamente fieles al Señor, porque esa gracia a usted y a mí se nos ha confiado. Número 2. Hoy el Señor me recuerda que al desobedecer a su gracia, he hecho todo a perder por esa misma desobediencia. No recuerda que al desobedecer, he hecho a perder toda la gracia que se me ha confiado por la misma desobediencia, por el mismo pecado. No echemos, hermanos y hermanas, a perder lo que Dios nos ha confiado. Número 3. Preguntémonos, ¿cuántos de nosotros le hemos estado dando la espalda a Dios? En mi matrimonio, en mi familia, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi trabajo. ¿Cuántas veces le he dado la espalda a Dios? ¿Y cuándo le damos la espalda, hermano, a Dios? Cuando no actuamos conforme a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es la dignidad de un hijo que obedece al Padre. Número 4. Pidámosle en oración al Señor nos conceda abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros oídos a su voz, a su palabra, que siempre, todos los días, está donándose el Señor por medio de su palabra. Pero por nuestra ceguera espiritual, por nuestro oído, por nuestro entendimiento, siempre queremos hacer lo que a mí me conviene. Pidámosle al Señor, abra mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, mi entendimiento espiritual, para no cerrarme a lo que es su gracia. Y por último, pidámosle al Señor que no nos permita caer, querido hermano, en esa ceguera espiritual. Que al escuchar la palabra, podamos cada uno de nosotros tomar una parte y revisarla. ¿En qué parte de este evangelio yo no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? El Señor pues nos pedirá cuenta, frutos de amor, frutos de paz, frutos de comprensión, frutos de acompañamiento, frutos de misericordia, frutos, querido hermano, de caridad hacia los hermanos. Y si yo no he podido administrar esos frutos, esas gracias que se me ha confiado, Dios dice, se les quitará y se le entregará a otro. Y quedaremos excluidos del reino de Dios. Que Dios nos conceda, por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima, continuar siempre luchando para no desmayar y para poderle ser fiel a Dios. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Recordándoles también, querido hermano, hoy el Santo Via Crucis en nuestra parroquia San Marcos, por aquellos que han estado preguntando, a las 8 en punto es el Santo Via Crucis, 8 de la noche en punto, es el Santo Via Crucis en español. Vayamos, yo me llené de mucha alegría el viernes pasado porque estaba mucha gente en la parroquia. Convoquémonos, hermanos, pero no solo para el Via Crucis, también tenemos la asamblea, tenemos el grupo de oración, el domingo a partir de las 3:45 de la tarde, comenzando con el Santo Rosario en nuestra parroquia San Marcos Evangelista, en el grupo de oración El Amor de Dios de Hyattsville, Maryland. Allí nos vemos, va a estar hermosísimo, va a haber una adoración eucarística. Trae a tus enfermos, aquellos que los puedes levantar, tráelos porque el Señor los recibe con los brazos abiertos. Y frente a Jesús sacramentado, presentémosle todas nuestras desgracias, nuestras miserias, todas nuestras enfermedades, nuestros dolores al Señor y verán la gloria de Dios si ustedes y yo tenemos fe. Allá nos vemos hoy en la noche, Santo Via Crucis, no se les olvide, el Santo Via Crucis, estamos en Cuaresma, y el domingo en lo que es el grupo de oración El Amor de Dios. Bendiciones, hermanos, comparta el Evangelio y recuerde, la palabra que da vida
todos estamos llamados a compartirla. Bendiciones.